En el video de hoy vamos a ver de qué se trata esta cuestión de ser receptivo. Para ser un buen negociador, para llegar a buenos acuerdos, tenés que tener un alto grado de receptividad. Para que te des una idea, la escucha activa, la famosa escucha activa, que seguramente vos escuchaste hablar de eso, forma parte de ser receptivo. No es que ser receptivo es dominar la escucha activa. Una es parte de la otra. Y hoy lo que vamos a hacer en este cortísimo video es revisar cómo podemos ser más receptivos. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que considerar para ser más receptivos? La receptividad se trata específicamente sobre la capacidad que tenemos para obtener información y procesarla. Esa información, acá en este canal hablamos de negociación, de persuasión, de comunicarse con el otro, ¿no? Entonces esa información es aquella que nos provee la persona con la que estamos hablando, lo que nos dice, y también atento, lo que nos dice también con la famosísima, también hay que agregar otra cosa famosa, comunicación no verbal. Bien, la otra persona nos va a estar comunicando cosas a través de su comunicación no verbal que nosotros deberíamos tener la capacidad de percibirla y procesarla, es decir, darnos cuenta qué es lo que significa este estado en el que está la persona. Pero no solamente eso significa el hecho de ser receptivo, también tenemos que considerar, para ser unos buenos receptores, se diría, me parece que no, el entorno, los estímulos del entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Porque si vos estás en un entorno al estilo This is fine, bueno, medio como que, y no te pasa nada, bueno, medio como que muy ducho en la receptividad, claramente no sos. Entonces, lo que te dice la persona, tanto de acá como la comunicación no verbal, pero también los estímulos del entorno, lo que está pasando alrededor de esa conversación, alrededor de esa negociación, qué viene sucediendo. Bueno, vos tenés que tener la capacidad de darte cuenta qué es lo que sucede y considerar qué significa para vos y para tu proceso de negociación. ¿Acaso esto está vinculado con la empatía? Por supuesto que sí. Por supuesto que está vinculadísimo con la empatía, porque una persona empática, una persona que, ya sabés que acá en este canal nos gusta decir que la empatía se ejerce, la empatía se practica, ¿bien? Entonces, si vos sos bueno practicando la empatía, si sos bueno ejerciendo la empatía, bueno, claramente vas a ser una persona más receptiva que aquel o aquella que no es empática, ¿verdad? Entonces, ¿tiene que ver esto con la empatía? Sí, por supuesto que sí. Un montón. Lo que yo vengo a proponerte entonces es una autoevaluación. Yo te voy a tirar unas pautas respecto de cómo debería ser alguien que es receptivo y vos tenés que analizarte a vos mismo y ver si tenés estas pautas que yo te voy a ir comentando. Pero antes sería muy interesante hablar respecto de qué implica ser receptivo, qué significa ser receptivo, porque recién dijimos que, bueno, es obtener información, procesarla y qué sé yo, pero algo más específico, ¿qué podemos decir? Bueno, en principio, si vos querés ser una persona receptiva, tenés que estar abierto a escuchar. Tenés que estar abierto a escuchar. Incluso aquello que no quiero escuchar, sí, tenés que estar abierto a escuchar. Todo. Sos receptivo, tenés que recibir. Hay que estar abierto a escuchar. ¿Qué significa estar abierto a escuchar? Ahora vamos a ahondar respecto de qué significa estar abierto a escuchar. Pero en principio ya te das una idea. Tenés que callarte la boca y escuchar lo que te están diciendo. Pero callarte acá adentro también, ¿ok? Por otro lado, y no menos importante, comprender y considerar la perspectiva del otro. Que recién hablábamos de eso cuando metíamos el asunto de la empatía. Vos tenés que considerar la perspectiva del otro. Es decir, ¿vos otra vez se está quejando de esto? ¿Qué onda? Bueno, no comprendés por qué la persona se está quejando de esto. Deberías hacer un esfuerzo para comprenderlo. ¿Cómo se hace? Bueno, entre otras cosas, preguntando. Ahora vamos a desarrollar más este asunto cuando entremos en la autoevaluación y ver cómo es una persona receptiva. Pero atento, tenés que estar abierto para escuchar y tenés que estar abierto para escuchar y tenés que considerar la perspectiva del otro. Eso es lo que implica básicamente ser una persona receptiva. Si ya de movida carecés de alguna de esas dos cosas, venimos flojos de papeles. Así que atento. Bueno, vamos con la evaluación. Autoevaluación, ¿sí? Número 1. ¿Acaso interrumpís cuando hablas?
yo sé que sí interrumpís cuando hablas, porque todos interrumpimos cuando hablamos, lo comprendo, es normal, no sé si decir lamentablemente normal, no sé si hay que ponerle un grado de valor positivo o negativo a interrumpir, porque, qué sé yo, hay gente que habla muy muy bien y interrumpe al interlocutor. La pregunta es si vos lo haces indiscriminadamente cuando a vos se te canta porque sí. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, te están comentando algo y vos decís, no, pero escúchame, yo ya lo sé eso, oíme. No, espera que termine. Espera que termine. Ah, sí, vos sabés que un día a mí me pasó eso. Zaraza, y empezás a hablar de vos. No, deja que termine. O el peor de todos. Ah, sí, no, pero escúchame. ¿Cómo sabes que no es importante si no escuchaste la conclusión final? O capaz que ya estabas escuchando la conclusión final, pero como te adelantaste respecto de cómo iba a terminar, lo terminaste de temor. Pero si ya llegaste hasta el final, llega al final del final. ¿Por qué hay que hacerlo? Esto de no interrumpir. Primero porque predispones mejor a la otra parte a que te siga contando cosas. Acordate que vos, si querés ser receptivo, tenés que recibir info, no darla. Tenés que recibirla. Entonces tu interrupción va en contra de tu premisa principal, recibir información. Entonces te tenés que acostumbrar a no interrumpir. Aparte queda horrible, ¿me entendés? Una cuestión de estética. ¿Cómo era eso de los gustos estéticos y valores del mate? Habría que buscarlo y ponerlo por acá, el recorte. No tenés que interrumpir más. ¿Yo interrumpo un montón? Sí, yo interrumpo un montón. Interrumpo mucho más de lo que a mí me gustaría. Pero cada vez que interrumpo, yo me doy cuenta que interrumpo. Y digo, perdón, te interrumpí. Ahora seguimos con lo tuyo. Necesito decirte esto a modo de paréntesis, porque tal vez vos estás, no sé, la arreglo de alguna manera, pero no voy avasallando el discurso del otro porque me di cuenta de que no funciona. Perdón por el autoejemplo y autobombo, pero hay que dejar de interrumpir. Y una cosita más, vos cuando interrumpís te estás perdiendo de recibir información de ese relato que tiene mucho que ver con la famosa comunicación no verbal. Porque capaz que la persona, cuando te está contando eso que vos interrumpiste, se congoja, se pone mal, o se enoja, o le sucede algo adentro que a vos te da la pauta de que está pasando otra cosa. Te dispara nuevas preguntas. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos ser receptivos, tenemos que recibir información. ¿Por qué vamos a interrumpir ese envío de información? No, tranca palanca. Número 2, muy conectado con el anterior. Cuando te están hablando, estás pensando en lo que te están diciendo y lo estás procesando, y que qué sé yo, o estás pensando en lo que le vas a responder y cómo se lo vas a responder, y ya estás pensando en qué cara vas a poner cuando lo interrumpas. Sí, yo sé que haces eso, yo sé que te sale eso, a todos nos sale, todos lo hacemos, de chiquito veníamos, siempre esto tiene que ver con cuestiones culturales, pero por estos lares de chiquito venimos enchufados con ese estilo, ¿no? El de interrumpir y también el de ir adelantándonos a qué es lo que voy a decir yo respecto de lo que vos me estás diciendo ahora. No, recordemos la premisa principal de esta cuestión. Somos receptivos. Tenemos que recibir información. Nosotros no tenemos que decir nada. Nosotros vamos a dar un feedback en la medida que sea necesaria. En la medida que sea necesaria para el otro o en la medida que sea necesaria para el proceso de comunicación, de persuasión, de negociación que estás llevando, o bien para ir sentando las bases del acuerdo al que querés llegar. Pero pensá en lo que te está diciendo. Pensá en preguntas. Si querés pensar en qué vas a decir, qué vas a responder, pensá preguntas. Pensá qué información te está faltando de eso que te está diciendo. Eso es procesar la información. ¿Qué no me está diciendo? ¿Qué falta decir acá? Pero no te pongas a pensar en qué le vas a responder o qué cara vas a poner o con esto la mato. No, es completamente inútil. Hay que dejar de hacer eso. Número 3, tremendamente conectado con lo que te decía recién. ¿Haces preguntas cuando estás charlando con otra persona? Cuando estás dialogando, cuando estás cruzando información,
cuando la estás persuadiendo, cuando estás negociando, por favor. ¿Haces preguntas? Y otra cosa, cuando haces preguntas para obtener información o para demostrarle de una manera medio retorcida a la otra parte que vos tenés razón y que lo tuyo está bien y que lo del otro no tanto. Porque si haces eso, lo tenemos que dejar de hacer, porque no nos suma. ¿Qué vamos a recibir después de eso? Nada valioso. Entonces las preguntas tienen que tener que ver respecto de principalmente la información que me falta. La información que me falta, ¿para qué? Para comprender al otro, para saber lo que necesita, para saber qué tengo que decirle para llegar más rápido y mejor al acuerdo, para llegar a un mejor acuerdo. ¿Ok? Tienen que ver con eso las preguntas. Hacer preguntas es muy difícil. Nosotros tenemos material material gratuito hecho sobre cómo hacer preguntas, porque no es sencillo hacer preguntas. De hecho, cuando uno quiere hacer preguntas y se obliga a hacer preguntas, uno hace preguntas malas que lamentablemente lo único que hacen es dilatar la conversación, hacernos perder el tiempo, ofuscar al otro, hacerle carcomer la paciencia. Hacer preguntas es muy difícil, pero es muy importante. Es muy importante. Entonces, Ezequiel, ¿para qué querés que haga preguntas? Para obtener más información, para entender mejor al otro y también por una cuestión de persuasión que tiene que ver con trabajar la empatía de tal manera que el otro se siente escuchado, que el otro se dé cuenta que vos estás prestando atención, que el otro se dé cuenta que a vos te interesa que le hables, ¿ok? Al otro le llega la información de, loco, vale la pena hablarle a esta persona, le voy a seguir tirando información o no, depende del caso, ¿sí? Pero tenés que hacer preguntas, porque tiene mucho más a favor que en contra. Así que empieza a hacer preguntas. Número 4. Este me encanta. ¿Procurás y haces un esfuerzo para conocer el significado detrás de las palabras? ¿Haces un esfuerzo para entender qué me está queriendo decir? ¿Haces un esfuerzo por entender cuáles son las intenciones detrás de lo que te están diciendo? Y de la mano de esto viene el asunto de, te dicen algo turbio o estás discutiendo sobre algo que es medio candente. No te digo que estamos peleándonos, pero estamos teniendo una conversación delicada. A ver, pensemos en el trabajo, pensemos qué puede ser una conversación delicada, común, habitual, qué sé yo. Jefe, tengo que faltar 2 días, la semana que viene. Me comí las heces, después me retan porque me como las heces. Perdón, me comí las heces, sí. ¿Me das esos 2 días? O mejor, jefe, quiero un aumento de sueldo. Ahora. Bueno, eso siempre son conversaciones complicadas porque el otro se va a resistir. En mayor o menor medida, pero se va a resistir. Volvemos al tema cultural. Por estos lugares, culturalmente sabemos que negociador que se resiste, negociador al que le sacan menos, ¿verdad? No vamos a hablar en este video sobre si eso es verdad o es mentira o si vale la pena hacer eso. No es una estrategia de negociación que estoy recomendando, ni mucho menos. Pero lo normal, lo habitual es que el otro se resista, ¿no? Entonces tenemos empezamos a tener una conversación complicada y tirante. Entonces, ¿qué pasa si el jefe me dice algo como, por ejemplo, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué me estás queriendo decir? Decímelo. Hay que ver, ¿no? ¿Cómo se lo decís? Hay que ver cómo se lo preguntás, cómo le pedís qué pedazo de peluca. Hay que ver cómo se lo comentás eso, ¿no? Cada caso se estudia en particular. Pero en principio yo lo que busco es que se entienda esto. Jefe, ¿me da un aumento de sueldo? No sé. No. ¿Qué significa eso? Porque si querés decir algo que no justifica mi pedido, me gustaría saberlo, no, me gustaría que quede claro. Después bancate, ¿no? Que te digan, negro, escuchame, vos acá tal cosa. O mirá, flaca, vos de 8 horas te la pasás 3 horas y media fumando bajo, qué sé yo. Ejemplos que se me van ocurriendo ahora rapidito.
pero no nos quedemos con los grises, no nos quedemos con el me parece que, porque nosotros, iba a decir la gente, no, nosotros nos escudamos mucho en el tema del sarcasmo, de las indirectas, de la risita jiji, del no sé y no sé. Déjame ver. No sé qué, campeón. Decime lo que pasa. Entonces, ¿haces un esfuerzo por captar y entender cómo viene la mano o te quedás con lo que queda en la superficie y nada más? Porque eso también tiene que ver con la receptividad. Porque es muy probable que la otra persona quiera decirte cosas. Lo necesite incluso. Pero necesita un pequeño empujoncito para que se abra la puertita y te hable. Entonces, ese empujoncito, esa puertita la tenés que abrir vos. ¿Y de qué manera la abrís? Bueno, hay que ver en tu estilo y en tu forma de manejarte cuál es la mejor opción. Pero en principio lo que tenés que hacer es decir que te aclare lo que te quiere decir. Está claro que estás guardando un mensaje. Está claro que hay algo que tenés para decirme. Decímelo. ¿Necesitas saber algo? ¿Tenés dudas que yo tenga que evacuar antes de que vos me aclares lo que me querés decir? Coméntamelo, porque también nos sirve eso. Pero la pregunta es, ¿vos haces ese esfuerzo? ¿Te metés en ese tipo de cuestiones? ¿O mejor alejarme porque mirá si me sale mal? Bueno, el consejo es empezar a hacerlo. Que no haya lugares grises. ¿Qué me quería decir? ¿Qué significa eso? Che, noté que pusiste una carita, hiciste así con los ojos. ¿Qué onda? Contame. ¿Qué tiene de malo? No lo hacemos no sé, porque no lo hacemos, pero en el 97% de las ocasiones está, ¿cómo es que se dice? Corresponde que nosotros preguntemos, che, ¿qué onda? Tranqui, contame ¿por qué las caras? ¿Por qué el comentario? ¿De qué te reís? Y bueno, acá ya estamos empezando a entrar en el tema del próximo video, que es asertividad y este tipo de cosas, pero también vale la pena que en esa búsqueda del verdadero significado de lo que dicen, para que se abran esas puertas, vos tengas que colaborar con cosas como, por ejemplo, comentar cómo te sentís vos con esa cara, con ese revoleo de ojos, con ese comentario. Che, mirá, me sorprende que digas esto. Yo interpreto que estás queriendo decir que yo soy una basura de persona. ¿Eso es lo que pensás de mí? Es un ejemplo que estoy tirando ahora al azar, ¿sí? No estoy recomendando nada ni digo que eso es lo que suele pasar. Pero no a los grises. Tenés que preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué la cara? ¿Por qué el mensaje? Que te digan la posta. Estos 4 puntos son los que más me interesan a mí, los que más me gustan a mí, de una serie de 29 que tenemos listos en un autotest, que si querés verlo, si querés aplicarlo a vos y tu personalidad, lo puedes hacer entrando a un link que te vamos a dejar acá abajo de este video, que justamente lo que hace es esto. Vos vas a ir a través de 29 aspectos de una persona receptiva, vos vas a ir poniéndole una graduación. ¿Qué tanto vos aplicás en tu vida diaria, digamos, o en tus conversaciones diarias de cada uno de esos aspectos? Y de esa manera al final vos vas a saber en qué puntos deberías tener un ayudín, en qué puntos deberías hacer un esfuerzo más y en qué puntos estás fuerte, digamos. Ahora, ¿cómo mejoro mi receptividad? Si yo quiero ser un tipo más receptivo, yo me doy cuenta que sí, que me falta un poco, interrumpo un montón y bueno, y etcétera. ¿Cómo mejoro mi receptividad? ¿Se puede mejorar? Sí, claro, todo se puede receptivizar. Todo se puede mejorar acá, sobre todo porque estamos hablando de hábitos. Es una cuestión de cambiar ciertos hábitos. Por otro lado, tiene que ver con tu personalidad, entonces es difícil, pero solo lleva tiempo y conciencia. Es decir, que vos pienses en que querés cambiar esto y que te des cuenta cuando lo haces mal y lo corrijas en el momento, o te hagas saber a vos mismo que te acabas de equivocar. Ahora, yo te tiro un par de cositas a modo de ejercicio,
si querés, que puedes hacer para mejorar tu receptividad. Veamos. En principio, no es un ejercicio, pero vale meterlo acá. Es, número 1, pedir feedback de otros. Acércate a alguien y preguntarle, che, ¿qué onda? Cuando vos hablas conmigo, cuando vos tenés discusiones conmigo, ¿qué ves? ¿Qué notás? O preguntarle específicamente, che, yo te interrumpo mucho cuando hablo, te dejo terminar de hablar. ¿Es feo, es incómodo y la respuesta puede no gustarnos? Sí. Sí, claramente sí. Sin embargo, es tremendamente útil. Sobre todo porque puede pasar que la otra persona encuentre el momento indicado para decirte algo que, que tenés que escuchar. Así que yo lo recomiendo un montón porque es muy útil. Número 2, ¿sabes qué puedes empezar a hacer si es que no lo estás haciendo? Una especie de resumen o... vamos por partes, resumen o parafraseo voy a decir yo. Vos podés hacer una especie de resumen cuando te están contando algo para ver si entendiste bien, para ver si levantaste lo más importante, etc. O bien un parafraseo, que es, hablando mal y pronto, lo que hace... ¿cómo se llama? El de animales sueltos, se me fue Andino, me sale. ¿Cómo es? Te juro que se me fue. ¿Vos me estás diciendo que Sarasa? Sí, eso, haz eso. Con menos show, ¿verdad? No puedo creer que no me acuerdo cómo se llama este tipo. Lo tengo en la punta de la lengua encima. ¿Y por qué me sale Andino? Nada que ver. No me va a salir. Pero es muy útil. A vos te acaban de contar una historia, o te acaban de contar qué necesitan que vos resuelvas, por ejemplo, y decís, bueno, a ver si entendí bien, vos necesitas que yo haga esto y esto y esto. Sí, o no, o te agregan algo más. Sí, y además, tal cosa. Sí, pero acordate que es tal cosa. Ah, cierto. Sí, pero es muy importante que le pongas énfasis en esta partecita. Eso está muy bueno. Hacer un pequeño resumen. Y el parafraseo es lo mismo. No, pero pará. ¿Vos me estás diciendo que te enojaste conmigo porque me llevé la pelota cuando estábamos jugando al fútbol? Pero yo me enojé. Era muy... ¿Cómo que se dice? ¿Cómo estoy hoy con esto, Justicia. Era injusto, loco, lo que estaba pasando. Y yo me llevé la pelota porque vi que nadie estaba a mi favor. Me parece raro que no empatices conmigo. Nadie dice empatices conmigo, pero... Dale, amigo. Me quedó medio largo ese ejemplo. Me parece que lo vamos a borrar. Pero parafraseo. ¿Vos me estás diciendo que tal cosa? ¿Vos me estás diciendo que querés renunciar? ¿Vos me estás diciendo que querés un aumento de sueldo? Hablemos de un aumento de sueldo. ¿Vos me estás diciendo que estoy despedido? ¿Vos me estás diciendo que me querés sacar del equipo? Decímelo. Charlemos sobre eso. No demos más vueltas. Yo creo que es muy saludable. La palabra es saludable. La tercera es hacer preguntas abiertas. Tenemos que acostumbrarnos a hacer preguntas abiertas. Que nos suele pasar que nosotros empezamos a hacer una pregunta imaginándonos que es una pregunta abierta y cuando terminamos de formularla nos responden que sí o que no y ahí nos damos cuenta que, demonios, o antes de que nos respondan nos damos cuenta que no era una pregunta útil para charlar, digamos, para dialogar. Bueno, eso también es una habilidad que se entrena, se practica y se mejora. La de, si quiero hacer hablar al otro, tengo que aprender cuáles son las preguntas que tengo que hacer o aprender a formular las preguntas a partir de la información que yo necesito traer. Bien, pero volvamos al punto. Estamos hablando de cómo mejorar nuestra receptividad, ¿no? ¿De qué se trata la receptividad? Yo tengo que recibir información. Bueno, hagamos preguntas abiertas. Hagamos preguntas que lleven al otro a hablar, ¿ok? ¿Cómo tienen que ser esas preguntas? Largas, cortas, debería meter ejemplos dentro de la pregunta, debería autorreferenciarme, es decir, debería hablar de mí
en el medio de la pregunta para que al otro se le abran las puertas que nombraba hace un rato yo mismo? Bueno, tenemos videos donde hablamos sobre hacer preguntas. No es fácil, no es sencillo, pero tampoco es una ciencia, ¿eh? Tenés que ponerte a hacerlo y punto, con conciencia, prestando atención a lo que estás haciendo y anotando mentalmente aquello que hiciste mal para mejorarlo en la próxima. Y se mejora rápido, se mejora muy rápido, así que es cuestión de meterle adelante. Finalmente, lo último que tengo para recomendarte es el asunto de utilizar los silencios a tu favor. Todos los silencios, incluso los que vos podés generar. Cuando ya sabes de qué te estoy hablando, seguramente ya sabes de qué te estoy hablando, de esto de que de pronto se hace un silencio, por ejemplo, después de responder una pregunta, o después de que te hacen un pedido, o vos haces un pedido, ¿no? Se dice que sí, se dice que no, generalmente hay silencios después de que uno dice que no, y ese silencio, los buenos negociadores, yo noto que no rellenan silencios. No rellenan silencios y esperan a ver qué pasa cuando lo rellene el otro. Porque como yo soy una persona receptiva, no relleno el silencio para que lo rellenes vos con información y yo la pueda obtener y procesar. ¿Ok? Entonces, no rellenes silencios, usalos. Igualmente, tené cuidado y cuida la relación. Es decir, no te pongas como un parco así, 1 minuto y medio mirándolo a los ojos a ver qué onda. No, tampoco seamos unos salames. Pero usa los silencios. ¿Te hacen una pregunta? Y ahí responde. Mucha gente va a pensar que sos un imbécil. Probablemente no nos importa, porque estamos trabajando. ¿Ok? Entonces regulalo para parecer lo menos imbécil posible en la medida de lo necesario. Pero haz una pausa. Te hacen una pregunta o te piden algo y vos igualmente acordé también que tenés que tener cuidado con la comunicación no verbal, ¿no? Porque el otro va a leer cosas que tal vez se malinterpretan respecto de lo que vos querés decir. Es decir, capaz que el otro interpreta que vos te querés pegar un faltazo y va a decir otra cosa, ¿eh? Vos lo sabés. Y nada que ver. Entonces tenés cuidado con ese acting porque capaz que tirás mensajes que no corresponden. Así que tenés cuidado. Pero como todo, se practica, se pone en práctica. Se practica, se lo hace habitualmente, es decir, practícalo varias veces, eso quería decir, hasta que se transforma en un hábito. Hasta que se transforma en un hábito no responder automáticamente. Es como que cuando se corta el sonido de un lado, tiene que abrirse automáticamente del otro. No, ¿por qué? No. Fíjate la gente que en programas de ida y vuelta de comunicación, no quiero decir entrevistas, fíjate cómo se comportan esas personas que vos sabés que piensan lo que dicen, ¿ok? Fíjate que no responden rápido. Lo que no quita que haya gente muy, muy capaz y que te responden muy rápido, automáticamente y de una manera muy sagaz, muy efectiva, qué sé yo. Una cosa no quita la otra. Nosotros acá recomendamos que te tomes tu tiempo. Ese silencio puede ser muy útil para obtener info, ¿ok? Recordá que estamos hablando acá de receptividad. El silencio tiene otras. Usar el silencio como herramienta de negociación es muy útil. También hablamos de eso y vamos a volver a hablar de eso muy pronto. Pero en este caso en particular, respecto a la receptividad, nos sirve para sumar info. Así que ponerlo en práctica. Ese fue el cuarto consejo para practicar cómo ser mejor receptivo. Recordá que tenés el autotest para hacer. Acá abajo te vamos a dejar el link. Y para ser mejores negociadores y mejores persuadiendo, tenemos que ser más receptivos. Así que empecemos a pensar al respecto, a ver qué tan receptivos somos y qué tanto lo ponemos en práctica. Gracias por aparecerte por acá. Suscríbete, que es gratis, loco, y a mí me da una manón. Y nos vemos en el próximo, que lo vamos a estar subiendo
muy, muy, muy pronto. Gracias.